Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a esta transmisión de su programa de Yo Libremente Opino de este lunes 28 de abril de 2014. Ya vamos para el Día del Niño. Felicidades a todos y cada uno de los niños chiquitines y también de los que de una u otra manera, pues, como llegan a decir por ahí, siguen siendo niños. Que qué bueno, ¿no? Yo soy de esa idea. Pero bueno, felicidades a todos los que tengan alma de niño y a todos los que sean niños físicamente y de alma y de lo que quieran. Digo porque ya vamos a empezar este programa y nada más que ahí lo quería decir. Y bueno, creo que es muy importante hablar no tanto del tema en sí, porque esto ya ha sido más que hablado y más que resoplado por todos lados. Este tema de la posible censura en internet contemplada en la iniciativa de ley secundaria, de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, que tiene que ver con esta situación de posible censura en internet, de posible bloqueo, ¿no? Bloqueo de la señal de internet en determinados momentos y todo esto que se ha venido manejando. Pero lo que a mí me interesa mucho señalar es la actitud tanto hipócrita de panistas y periodistas como el hecho inminente de que seguimos muchos mexicanos sin aprender. Yo creo que ya a estas alturas ya deberíamos de tener muy en claro que la derecha PRI-PAN, porque al final de cuentas PRI-PAN son lo mismo, desde hace décadas nos han recetado la misma dosis, ¿sí? La misma dosis, aquella que va de irse hasta la cocina en determinada iniciativa o propuesta para terminar escandalizando a cierta cantidad y cierto sector de la población, para que a la mera hora de los balazos termine aprobándose menos que eso, pero todavía se tenga que agradecer lo aprobado, que sigue siendo, que de una u otra manera va a ser perjudicial para los mexicanos, pero con la bandera de héroes y de haber tomado en cuenta la opinión de la gente. Creo que eso es lo que se ha venido dando con respecto a este tema de la posible censura en internet. Como lo venía yo planteando, y de hecho le viene a dar razón a ese tipo de planteamiento que les venía comentando, lo que dijo Carmen Aristegui, ¿no? Es bueno, ya no sé ni cómo calificar esta iniciativa de ley de censura al internet, que hasta su punto de vista de ella, que lo comparto, pues fue puesto para quitarse. Pues claro, porque de entrada, desde mi punto de vista, pues ha hecho que se acapare la atención en esa posible censura de internet y se desvíe en cuanto a lo que tiene que ver al regalito, no solo a Televisa, sino a los potentados que controlan los medios de comunicación en el país. Yo creo que esa táctica ya no la hicieron cuando fue, por ejemplo, el asunto del huevo, que a la mera hora permitieron, porque el gobierno no debería, desde mi punto de vista, en aras de defender el interés público, no debería de permitir que se dispare y que se encarezca productos básicos de esa manera. Sucedió con el huevo, que se disparó de precio a la mera hora. Como parte de la solución, permitieron algo que de una u otra manera, pues productores y comerciantes estadounidenses querían, que era el poder pasar su producto a México sin aranceles. A la mera hora, como remedio para bajar el precio del huevo, se hizo lo que ellos tanto anhelaban. A la mera hora de los balazos, sí se redujo el precio, pero quedó caro. Quedó bastante caro el huevo de como estaba. Y a la mera hora, pues no faltó quien dijera que se defendió la economía popular. Similar a lo que pasó hace poco con el limón también, ¿no? Se fueron hasta la cocina en el precio. A la mera hora de los balazos bajó poquito, pero ya quedó más caro de como estaba. Y ahora resulta que están defendiendo la equeconomía popular. O por ejemplo, como lo hiciera Mancera en la Ciudad de México, en el que el metro debería costar quién sabe cuánto, pero se queda en 5 pesos para defender la economía popular, para defender a la gente. Decidámoslo juntos. O sea, que se tiene un actuar que ya no debería extrañarnos, el irse hasta la cocina para terminar implementándose un poquito que nos friega a todos y todavía haya que agradecerlo. Así es como yo pienso que es como va esta idea de estas leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. A la mera hora, pues el regalito que tanto quieren potentados, principalmente Televisa, pues a la mera hora eso quede aprobado y resulta que los ciudadanos pues tienen que agradecer el que según se les tomó en cuenta.
Pero fíjense qué interesante es este planteamiento también tan atroz. Estamos hablando de una cadena humana a la que propusieron, muy interesante, que por ejemplo Cárdenas, cuando fue la reforma energética, pues todo quedó en el planteamiento que sigue haciendo de hacer una consulta popular hasta el 2015. Como si los mexicanos fuéramos tan idiotas para no tener en claro aquello de que golpe dado, pues ya ni Dios lo quita. ¿Sí? El que pega primero, pega dos veces. Y tal vez así que ya alguna vez pegaron con el TLC y ahora ya nos vuelven a pegar rotundamente a los mexicanos con la reforma energética que llevaron a cabo. Parece que pensar, me da la impresión de que Cárdenas ha de pensar que somos tan tarugos los mexicanos para no darnos cuenta de ello. O peor, en el caso también del señor Javier Corral, panista, qué interesante verlo a él también junto con Cárdenas, ahora sí llamando a la movilización. Fíjense cómo Cárdenas no llamó a la movilización para lo de la reforma energética ni la reforma hacendaria, no, ahí no llamó a la movilización, ahí dejó todo para una consulta en 2015. Igual hace el señor Corral, no llamó para movilización de nada, a pesar de que el PAN se oponía a la reforma hacendaria. Sin embargo, ni siquiera Javier Corral llamó a la movilización por los nuevos impuestos de la reforma hacendaria, no. Ahora que se trata de dar a tole con el dedo, ahora sí de repente se nos vuelven defensores de los derechos digitales, los panistas. Y esto lo digo en voz de su dirigente, creo que se llama Cecilia Romero. Así, defender los derechos digitales. Fíjense lo que dijo, defender los derechos digitales, cuando allá en Puebla se está hablando de criminalización de quienes en un momento dado protestan contra los megaproyectos. Allá en Puebla, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una situaciones de criminalización que han llegado hasta instancias de fuera como la ONU. Y ahí sí se hacen de la vista gorda los panistas, ahí sí se hacen de la vista gorda los periodistas, y llaman a una cadena humana, vaya pues, que según tuvo una asistencia de 7,000 personas. 7,000 personas. Atroz, atroz este tipo que pretendan, como Javier Corral, plantear como presión social, fíjense nomás, plantear como presión social una cadena humana de 7,000 personas, cuando en el 2006 3,5 millones de personas se congregaron denunciando y pidiendo que no se consumara un fraude electoral. Ahí sí no se habló de presión social, ¿verdad? Ahí sí no, cuando fueron 3,5. No, ahora sí habla el señor Corral de presión social. Alrededor de 7,000 personas que decidieron hacer una cadena humana. A mí la verdad, todo esto me da la impresión de que va más encaminado a tratar de mostrar un músculo político de parte del PAN y del PRD, para después usarlo como moneda de cambio en negociaciones con el PRI. Que no debería extrañarnos. Prueba de ello es que las reformas estructurales se aprobaron. ¿Gracias a qué? Gracias a que tanto el PAN como el PRD, bueno, del PAN y el PRI sabemos que son lo mismo, no nos extraña. Pero hasta el mismo PRD le entró al Pacto por México para que se aprobaran esas reformas, que esas sí nos dieron en la torre, y que nadie, absolutamente nadie de ellos pidió la movilización en serio. En vez de tomar medidas como las que hemos planteado aquí, por ejemplo, de que la gente, de organizar a la gente para que deje de consumir gasolina, por ejemplo, o llamar a diversas formas pacíficas, pero de veras de presión, que ayuden de veras a zarandear un poquito a esa clase política que sigue decidiendo que en este país al de abajo se le siga fregando, mientras al de arriba se le siga privilegiando. No, eso no hicieron. Este planteamiento de ley secundaria que tiene que ver con el internet ha demostrado hipocresía sin precedente. Es increíble ver cómo incluso medios de comunicación diversos le dieron voz a los activistas que se oponen a la censura de internet, cuando desde hace décadas, líderes y activistas de diversos movimientos sociales ni siquiera han tenido un solo espacio para poder expresarse. Lo que han llegado a recibir solamente es represión, solamente es promesas de diálogo. Sin embargo, aquí vemos como un grupito de activistas que de la noche a la mañana, quién sabe de dónde salieron, pero ellos sí son tomados en cuenta por la clase política, luego, y por medios de comunicación. Eso es lo que se me hace a mí interesante plantear, ver cómo la hipocresía llega a todos lados, porque digo, caray,
hasta los medios de comunicación se nota, ¿no? Debería de haber voz para esas demandas sociales, que han demandado de veras un bienestar social del país. Porque no es que yo menosprecie, como bien dijo Carmen Aristegui, esto no debe de ser considerado un tema menor, es cierto. Cualquier intento de censura, no solo al internet, sino a diversas expresiones, a la libre expresión, cualquier intento no debe de ser repudiado por la sociedad y no debe de ser tampoco minimizado. Correcto, sí, lo entiendo. Pero es mucho más el agravio que se le ha hecho a este país desde hace décadas, comparado con esa posible censura de internet. Es mucho más lo que ya se aprobó en la reforma energética, que va a terminar no solo en el encarecimiento que ya desde ahorita estamos pagando los mexicanos gracias a la reforma hacendaria que previamente se aprobó, sino que a futuro esto nos puede costar que lo que ahorita estamos padeciendo en materia alimentaria en este país, que dependemos 45% de la alimentación de este país depende de la importación, de lo que se importa, se importa el 45% de lo que consumimos, vaya pues, así de grave es esto. El planteamiento que se hizo para con el campo, aquella vez del salinismo para modificar el artículo 27 constitucional, es el que ahora se hizo para modificar los artículos que terminan por abrir la puerta al capital nacional y extranjero en materia de petróleo. Esto a mí me da a entender de que podría pasar con el pasar de los años, podría pasar lo mismo que ahora está sucediendo en materia alimentaria en el petróleo. No es poca cosa, es algo muy serio. Y es mucho más que esa posible censura en internet. Parece increíble que los mexicanos sigan cambiando el oro por espejitos e insistan en no poner en su debida dimensión las cosas. Si bien podemos esto pasárselo, porque ya sabemos que hasta son capaces de hacer pactos y lo que quieran, porque es parte de la política y la negociación, podemos pasárselo precisamente a los políticos. Pero es lamentable que los ciudadanos se dejen llevar por llamados a movilización de quienes no llamaron a movilizarse para evitar el despojo. Es increíble ver eso. Es increíble ver cómo pudieron en un momento dado hacer algo más de lo que, digamos, hayan hecho para evitar esas reformas estructurales nocivas para el pueblo mexicano, y simplemente no lo hicieron, y ahora de repente por una pecata minuta, comparado, como les digo, con todo lo que se ha venido dando, para mí es pecata minuta, comparado con esa pecata minuta, prácticamente demuestra desde mi punto de vista la hipocresía de esa gente que ahora, de esos políticos, de ese señor Cárdenas, de ese señor Corral, que ahora sí llama a la movilización. Esto es impresionante y creo que es la base para comenzar este Yo Libremente Opino. Arrancamos primero con el buen Ulises. Adelante. ¿Qué tal, Bote? ¿Cómo estás? Pues aquí regresando ya de vacaciones y entrándole durísimo otra vez aquí a la discusión. Y bueno, yo, a ver, lo que dice Carmen Aristegui, porque bueno, no lo escuché yo. Ella dice que intento o esta iniciativa de ley fue puesta para quitarse. No dice que fue puesta para quitarse así directamente. Okay. Mira, si quieres ahorita continuar con tu intervención, te voy a interrumpir nada más en el momento en el que encuentre textualmente lo que ella planteó. Adelante. Ajá, pero bueno, lo que de alguna manera tú rescatas de lo que ella dijo es que parece ser que solamente es una especie de señuelo, ¿no? O sea, que al final de cuentas puede ser que decidan echarla para atrás para otra vez quedar como la imagen de muy magnánimos delante de la gente, ¿no? O sea, es decir, vean este gobierno que no permitió al final la censura más o menos esto es el planteamiento, ¿no? Sí, ella lo que plantea es que es tan ahorita no tengo la palabra ahorita a la mano, la voy a buscar, pero que es tan, vaya pues, tan patético, por decirlo así, que a ella le da la impresión de que se puso para quitarse. Ok. Bueno, mira, yo de alguna manera estoy de acuerdo, ¿no? con este planteamiento de
de que en efecto, bueno, hay dos cosas aquí que han sido ya torales en la propaganda política del gobierno oficialista y de ese gobierno de coalición encubierto que fue el Pacto por México. Sabemos que un gobierno de coalición, entendido políticamente, es un gobierno en donde el gabinete está conformado de diversas fuerzas políticas, de una pluralidad de los partidos, que el Ejecutivo comparte, ¿no?, con los dos partidos la distribución a través de un gabinete compuesto de políticos de varios orígenes de los partidos existentes, ¿no? Y aquí lo que se hizo pues fue un gobierno de coalición encubierto, porque el Pacto por México en realidad obedeció a que estas tres fuerzas políticas, que en realidad comparten el 50% de sus intereses de manera esencial, que es implementar el régimen y la estructura neoliberal aquí en México hasta donde se les deje y hasta donde se les permita. Mientras que, obviamente, pues estas fuerzas políticas, a pesar de que tienen ese acuerdo y de que sirven al mismo amo en ese sentido, que es el capital financiero internacional y todos los programas, ¿no?, que de alguna manera se imponen, ¿no? Perdón un tantito que te interrumpa, mira, nada más te voy a leer lo que dijo Carmen Aristegui tal cual. Sobre la propuesta de leyes secundarias que el Ejecutivo envió al Congreso, la periodista Carmen Aristegui consideró que algunas cuestiones, aquí viene, que hay algunas cuestiones tan inaceptables que a lo mejor las pusieron para quitarlas, como por ejemplo las restricciones al Internet. No obstante, eso no significa que se deba restar importancia que la sociedad diga no pueden hacer eso. Porque si no hay una sociedad que diga no pueden hacer eso, en una de esas hasta lo dejan. Así lo planteo. Sí, así es, Bote, porque bueno, como te estaba yo diciendo, este gobierno de coalición encubierto que formaron por el Pacto por México, ¿no?, y de manera provisional para que esos intereses comunes por parte de los tres partidos se llevaran a cabo, ¿no? Tampoco quita que estos partidos, ¿no?, pues obviamente tengan codicias y tengan intereses económicos y de poder, básicamente eso, ¿no?, de poder y de dinero, ¿no?, estos intereses a largo plazo, que sí se dividen, porque bueno, sí son tres partidos políticos que actúan en conjunto, pero que sí tienen ciertos intereses y ciertas intenciones encontradas, pero que pues son a nivel más bien de cotos de poder, negociaciones y cosas que tienen que ver con el dinero, no en una oposición ideológica como tal, ¿no? Estos tres partidos son el tripartidismo que se esperaba, ¿no? Porque bueno, la derecha en México siempre ha querido un bipartidismo norteamericano, y este bipartidismo norteamericano de republicanos y demócratas lo ha querido, como algún día se dice que también lo quería el fallecido Octavio Paz como buen intelectual orgánico, ¿no?, que soñaba con un sistema partidista, pero de dos partidos que concentraran los intereses de los grandes privilegios, ¿no? Y aquí pues ha salido mucho más rentable el tripartidismo, porque aparte se da la ilusión de pluralidad democrática a través de un tercer gozne, que es un partido de supuesta izquierda, que en realidad pues no lo es, y que solamente ha servido para apoyar las reformas estructurales, porque bueno, cuando el PAN rechazó la reforma hacendaria, esto fue pactada por el PRD, y bueno, ya sabemos que lo que sucedió después, que luego se unieron el ecologista, el PRI y el verde ecologista, el PRI y el PAN, y ahí sí para aceptar la reforma energética, ¿no?, siendo que ahí el teatro, el drama, la dramatización de la oposición, la simulación de la oposición corrió a cargo del PRD, ¿no? Le tocó, pero prácticamente ya estaba todo planeado. Y ahora bueno, pues viene esta función propagandística, ¿no?, que tienen las leyes, las reformas las altas reformas constitucionales, digámoslo así. Estas reformas constitucionales son promocionadas por el gobierno federal, ¿no? Reciben bastante propaganda en medios, en televisión, por todos lados, ¿no?, una propaganda a gran escala, porque bueno, en el caso de la energética, pues ahí no se podía maquillar gran cosa, pero se ponían unos límites a la reforma, ciertas acotaciones, que a final de cuentas fueron rotas por las reformas secundarias o por las leyes secundarias, que dicen que estas leyes que están en discusión, bueno, pues ya los mismos norteamericanos, a través de JP Morgan, creo que se llama esta consultoría financiera, ¿no?, que también tiene base en México,
y el Washington Post, pues han dicho sin ninguna vergüenza y de manera ya directa cómo Exxon y Shell vienen sobre el petróleo, que es más que el gas y todo esto que se ha estado también poniendo sobre la mesa, ¿no? De recursos de grandes yacimientos en México, ¿no? Vamos sobre el petróleo, y que ellos ya estaban, dice el Washington Post, están contentísimos porque lo que esperaban, Bote y Marta y público, eran las reformas, las leyes secundarias. O sea, es decir, todavía las reformas planteadas, promocionadas por el gobierno a nivel constitucional, ¿sí?, tenían ciertos límites que ellos sabían que iban a ser rotos a traición, y eso sí, a espaldas y sin la debida difusión y sin la debida información para con la sociedad, ¿no?, de a pie, ¿no? Esperaban la llegada de las leyes secundarias, porque ahí está el oro, ahí está cuando les van a soltar absolutamente todo, y les van a soltar la rienda y les van a desatar las manos para poder sacar el petróleo y cobrarse con él, porque el gobierno viene a decirnos aquí que estos sujetos de la reforma energética, ¿no?, que estos sujetos de Exxon, Shell y Repsol y quien sea, van a venir de buena voluntad casi a ayudarnos a sacar el petróleo, porque ellos sí tienen la tecnología, pero lo que nunca dicen, obviamente, pues es cómo se van a cobrar, ¿no?, de dónde van a sacar el dinero, como si nada más lo vinieran a hacer. Y bueno, pues digamos que otra vez la volvieron a hacer, ¿no? Esta función propagandística aquí fue todavía, como tú dices, más de doble discurso, más contradictoria y cínicamente contradictoria que la otra, porque aquí sí se hizo un planteamiento, ¿no?, para ganar legitimidad y que la gente doblara las manos ante el resto de las reformas. Se tenía un planteamiento en donde aparentemente Televisa estaba puesta en cuestión y iba a ser lesionada por sus intereses, y ahora resulta que otra vez Televisa, así como Exxon y como Shell, esperaba la aprobación de las leyes secundarias, porque sabía que todo lo que se hacía en las reformas, en las altas reformas constitucionales, se iba a deshacer y se iba a romper. Esta iniciativa de Internet, fíjate que yo voy muy por el lado de ti y de Aristegui. Pienso que de alguna forma tiene otra función, ¿no? Que tiene también una función de un poco de, como tú dices, concentrar o acaparar la atención en ciertas cosas, porque sabes que, bueno, y ahí de inicio voy a meterme en un tema muy controversial, ¿no? Porque bueno, reconozcamos que hay ciberentusiastas, ciberescépticos y ciberfóbicos, ¿no? Es decir, con respecto al ciberespacio existen básicamente estas tres posiciones, ¿no? Los ciberentusiastas son aquellos que creen que el Internet es la liberación total, que nadie lo puede controlar, es su misma naturaleza compleja y en red, no tiene límites, y lo ven más bien como una gran liberación y una democratización, pero inminente, es decir, de forma providencial, pues el Internet vino a democratizar y vino a salvar y vino a liberar, y bueno, ¿no? Y que esto casi pues es, inevitable, ¿no? Luego están pues los ciberfóbicos, que pues, son los de la otra posición totalmente contraria, en donde el Internet pues casi es el diablo, ¿no? Es el raíz de todos los males, esta chatarrización total, es digamos la inmoralidad, el ¿cómo se llama? El libertinaje, la anarquía, ¿no?, que viene con esto, y la degradación moral que viene lícita con Internet, con esta supercarretera de información. Bueno, posición que también pues es bastante severa y bastante, pues muy poco fundamentada, ¿no? Y los ciberescépticos, que son, no sé ustedes, pero en donde yo me coloco, que son los que pues, reconocen a Internet pues, como si un espacio de logros, pero ven con manera muy crítica y con mucha reserva, con mucha prudencia y con mucha mesura, pues este entusiasmo casi acrítico, ¿no?, de que el Internet va a traer, nada más por el simple hecho de existir, va a traer esta liberación, esta democratización, este avance y progreso de la sociedad, ¿no?, que es la posición de muchos activistas políticos con respecto a las redes sociales, el ciberespacio, el YouTube, pues va por este lado, ¿no? Es decir, que la democratización de la política viene a través del ciberespacio. Yo creo que esto pues es bastante cuestionable y hay que verlo con mucha reserva, porque bueno, toda tecnología de inicio es una herramienta, ¿no?
Pero de inicio toda la tecnología pues la crea el ser humano para dominar en la naturaleza, es decir, para dominar el tiempo, para dominar el espacio, para dominar a las plantas, para dominar, es decir, toda la tecnología tiene de alguna manera esencial el asunto de la dominación, es decir, del actuar y controlar otra cosa, como un hacha que parte un árbol para hacer leña y que luego también, pues, como parte leña, puede partir la cabeza de cualquier persona, ¿no? Ahí pues digamos lo que se dice es que bueno, que no nada más es la materia y la herramienta el que toma las decisiones, pues es la conciencia humana, que esto simplemente se reduce, pero hay algo en la tecnología esencialmente que tiene que ver con la dominación de una cosa sobre otra, o del hombre primero sobre la naturaleza y después del hombre sobre el hombre mismo, ¿no? Del ser humano sobre el ser humano mismo, y por eso la tecnología pues tiene, entre comillas, ¿no? Usando una, digamos una, ¿cómo se llama? Una metáfora, no tiene muchos demonios, ¿no? en sí, de manera esencial. Y bueno, pues sirve de espacio como tecnología, pues no escapa a estas, digamos, cuestiones filosóficas, porque pues muchos filósofos posmodernos y pensadores actuales, ¿no? Pues se han visto muy ciberescépticos, es decir, muchísimos filósofos europeos que han visto con reserva al Internet y han hecho críticas muy inteligentes en donde encuentran cómo el Internet desde sus inicios, porque tuvo un inicio militar. Recordémonos que Internet no tuvo un inicio científico, esto fue hasta posteriormente su uso de redes científicas, de intercambio cultural, de intercambio científico, como se dio en el CERN, el Centro de Investigaciones Europeo de Física y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero los estadounidenses lo crearon primero como exclusivamente de uso militar. Ya de ahí, pues bueno, tiene esta connotación, ¿no? Y luego pues, el Internet más bien ha terminado siendo pues un método de control y de control de población bastante efectivo, porque pues en el Internet, precisamente como esta participación aparentemente libre, pues todos los contenidos sirven para medir, ¿no? Por parte del gobierno, del mercado capitalista por un lado y del gobierno comprar este mercado capitalista por otro, para ir midiéndole el agua a los camotes y tener muchísimos datos que tienen que ver más bien con el control de la población, es decir, medir termómetros ideológicos, medir tendencias y posiciones ideológicas y obviamente irlas registrando, ¿no? Lo que se cree una liberación de la opinión democrática y horizontal, en realidad le da mucha información a aquellos que controlan el orden establecido para poder ir viendo cómo van las tendencias y sobre todo pues ha funcionado como un excelente escaparate de desfogue de la ira social, es decir, de la tensión social que la desigualdad va generando. El Internet y las redes sociales en este caso han servido como un excelente desfogue de la tensión social, porque como tú has dicho, digamos, y hasta ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Incluso este asunto de las marchas, como lo hemos estado discutiendo, ¿no? Y hasta el punto en donde estoy de acuerdo contigo, pues sí, aquí se hizo de la marcha pues una maroma, ¿no? Aquí ya la marcha terminó siendo como un instrumento de acción colectiva, terminó más bien siendo un instrumento de desfogue social totalmente programado y totalmente domesticado y dócil, ¿no? O sea, la marcha terminó siendo eso. Y bueno, pues así como de alguna forma se han visto limitadas estas tentativas de acción colectiva, ¿no? También pues si comparamos lo que le ha servido el Internet al mercado capitalista para poder vender cosas, ¿no? Por un lado, así como al Estado para información de control y tendencias de la sociedad y de los descontentos sociales, ¿no? También le ha servido para la chatarrización progresiva de los contenidos, porque si bien pues están muchísimas cosas culturales y de análisis político como este programa al alcance, también hay una banalización que ha dejado corta a la televisión en cuanto a los contenidos chatarra y en cuanto a la alienación y enajenación, ¿no? Se refiere con estos contenidos de Internet, sobre todo de los videos, y bueno, ya sabemos que de alguna manera también ahí hay una función del Internet bastante clara que tiene que ver más con el control, y es como si se diera un paso en la liberación, en la organización colectiva, pero por cada paso vienen dos pasos de regreso por parte del sistema, ¿no? Por parte del gran sistema, que también le sirve mucho esto, ¿no? Yo no creo que el PRI, como tú dices, Botel, le tenga tanto miedo al Internet. Ahora, sí quieren hacer, como tú dices, un despliegue de poder, eso es muy importante, porque entonces estamos en un nivel grave de autoritarismo de tipo priista, pero que en realidad, como con la canonización de Juan Pablo II, para traerla a colación, son mensajes que tienen que ver con el autoritarismo y que tienen que ver con la prepotencia, es decir,
No le tengo tanto miedo al internet, es más, me sirve el internet. Me sirve para observarte, me sirve para controlarte, me sirve para que creas y tengas la sensación de liberación, pero en realidad lo que no me gusta es que me insultes, lo que no me gusta es que digas, y es tanto mi poder, tan impune mi poder, tan colosal y supremo mi poder, que incluso me doy el lujo de tener este tipo de caprichos de poderte callar simplemente por el hecho de que no me estés ofendiendo, porque vos, en realidad, yo no creo que el miedo a las redes sociales y a todo esto sea tanto por parte del sistema, y creo que por ahí pues puede venir también una cosa como la que señalabas tú que estaba diciendo Aristegui, ¿no? Bueno, Marta. Sí, bueno, creo que ya les dieron los dos un panorama muy amplio y a la vez muy detallado de toda esta situación de internet, de las posibles motivaciones, de lo que en realidad se quiere, de lo que en realidad se teme, de lo que en realidad va a suceder. Yo quiero detenerme un poco, bueno, perdón, antes que nada, muchos saludos a los que nos escuchan y a ustedes, a Bote y a Ulises. Yo me quiero detener un poco en las personas algunos de los principales, de los más destacados personajes que estuvieron en esta cadena humana. Cárdenas, Corral, Denis Dresser, de diferentes ámbitos, y Javier Sicilia. Tienen algo interesante todos ellos. Cárdenas fue a hablar de en las elecciones de 2006, después en el fraude, o antes fue a hablar después que fue a hablar se sabe que Wikileaks creo que lo filtró, que fue a hablar con la embajada de Estados Unidos en contra de AMLO, para decir que no, que sí, en contra de él, para apoyar a Calderón. Sicilia, pues besar a Peña, darle a Calderón, creo que a Peña también lo besó, o si no lo besó, por lo menos trató de mandar el mensaje de que no se votara, y después le pide que, porque no está con este sistema, y después le pide primero lo besa a la gente del sistema, después pide que no se vote, y lo que beneficia obviamente al PRI, no a alguien que quiera hacer un cambio. Y después también quiere pedirle a Peña Nieto, que también le pide cosas a Peña Nieto, y después se indigna y ahora está aquí diciendo lo de la censura. Luego Corral, bueno, pues es del PAN, a él no le interesa cambiar ningún modelo económico, no sabemos bien si a lo mejor está en contra de Televisa, pero realmente, y de los intereses monopólicos de Televisa quizá, pero no lo veo mucho que haya hecho hincapié en los derechos de las radios indígenas, de las radios comunitarias, en otro tipo de democratización de los medios, pero eso sí, y mucho menos, pero para nada se le ha ocurrido cambiar, aunque sea en un mínimo, este sistema económico que produce todas estas anomalías, y que permitió que el PRI, gracias a todos los apoyos de empresas como Televisa y de otros grandes consorcios, esté ejerciendo este autoritarismo. Denis Dresser que no le importa mucho el despojo cuando se trata del Tratado de Libre Comercio, que dice que ha tenido beneficios, no sé cuáles, no sé, hay que verlo en ese sentido, no sé para quién, las cifras de desigualdad desde hace 20 años en que se celebró este tratado están en todos los rubros de crecimiento, de bienestar para la población, están por los suelos. No sé en qué, eso no le importa, ese despojo no le importa, y tampoco creo que le haya hecho tampoco creo que haya hablado mucho de las radios comunitarias y de las radios indígenas, de la pluralidad de voces. Ahí también ella es una de las que, después de que ya dijo que iba a votar por AMLO en 2006, pero después ya estaba muy enojada diciendo que AMLO por qué no se conformaba con los resultados. Entonces vemos que tienen un patrón, como bien señalas, estos no le incomodan realmente a la clase política. Parece que sí hacen la finta, hacen la faramaya, pero realmente no. El sistema económico que quieren que se siga implantando, que es el que ha hecho que estemos como estemos, no les importa, jamás les ha
les mueve ni han ido a manifestaciones para que se cambie. Al contrario, han puesto obstáculos, como señalé, para esto, y muchos también de los activistas que están ahí hablan de la neutralidad de la red, de internet, y realmente no asumen ninguna postura ideológica para que se cambie este sistema tan injusto. Eso no les interesa. Y entonces, pues bueno, vemos que al final es toda una faramaya, como bien dices tú, Boteo. Y ya lo había dicho, no lo dijo Carmen Aristegui, no fue la primera, lo dijo Julio Hernández López, entre otros columnistas. Claro que no lo dijo en el papel impreso, no en la prensa, en internet para leer, no lo dijo en los medios de comunicación, que todo esto era, en realidad era tan burdo y tan escandaloso la manera en que querían imponer esta censura, esta supuesta censura, porque ya vemos que cuando se habla de censura en internet, pues bueno, la gente salta, y está bien, ¿no?, que no se debe permitir, pero no les importa la censura que viven de a diario miles de personas que no tienen internet y que les bloquean y no les permiten tener radios comunitarias, que les ponen todo tipo de obstáculos, que no permiten múltiples voces. Esa es una censura todavía más grave, pero esa no brincan. Lo único que se brinca y que es escándalo es la censura en internet. Y más bien más que nada es la que tiene mayor reflectores, la que tiene mayor cuestión mediática, porque al final no es la que hace tanto daño al sistema. Como bien señalan, internet no ha servido más para dominar que para liberar, como dice Ulises, pero por otro lado le sirve bien como pantalla para realmente darse cuenta de dónde viene la censura. Como señaló alguien en Twitter, ha hecho más Miguel Mancera por censurar porque romper la libertad de expresión en las calles con todo este tipo de represiones, que Peña Nieto realmente con hacer algo en internet. Y pues bueno, ahí vemos que pues les ha servido muy bien, y seguramente se van a quitar todos estos aspectos de la ley que han hecho saltar a tantos, pero bueno, mediáticamente, que los que han recibido los reflectores, porque otro tipo de disposiciones que hicieron saltar a tantos desde la reforma constitucional, en donde no se da pluralidad de voces, no se respetan totalmente los derechos de la audiencia, se siguen conservando los privilegios de los monopolios, principalmente de Televisa, incluso de Slim, y de ese tipo de monopolios, de estos poderes fácticos. Esos no se van a tocar, van a seguir ahí, y eso no importa. Ya al fin la censura, entre comillas, de internet se quitó. Y como bien señalan, sí, si estaba, realmente no les molesta, si pasaba eso y no hacían mucho escándalo, que qué bueno que se hizo, pues qué bueno, pero realmente ese no era el objetivo. El objetivo es hacer todo este escándalo para que pasen tan tranquilas los aspectos que son más caros para las televisoras, para con quienes tienen el verdadero pacto Peña Nieto, que es con Televisa y TV Azteca, pero bueno, principalmente con Televisa, y para que otras voces, las voces múltiples, las que están en contra de que les quiten sus recursos, que los despojen, que a las que están en contra de la desigualdad, que son varias personas que quieren radios comunitarias, que quieren que se escuchen otras voces, pues bueno, esa censura va a seguir y no le va a pasar nada. Dale. Yo sigo insistiendo, como siempre lo he hecho en otras ocasiones, en que las cosas hay que verlas desde un punto de vista práctico. Y más que nada para tratar de entender, por ejemplo, lo que planteaba Carmen Aristegui, que es inaceptable. Yo creo que sí es tan inaceptable como también lo que Marta ha planteado, ¿sí? Esa falta ya no digamos de apoyo, sino simplemente de poder libremente transmitir, por ejemplo, tratándose de radios comunitarias, ¿no? ¿Sí? El planteamiento de inaceptable con respecto a esto del internet que hace Carmen Aristegui, pues también es inaceptable desde mi punto de vista que inclusive la otra voz también la monopolice. Yo creo que este aspecto nunca se ha planteado y creo que vale la pena señalarlo. Vivimos medios televisivos y radiofónicos en los cuales los de mayor penetración en la sociedad, prácticamente, así como la derecha tiene a sus voces, la izquierda también los tiene.
y lo digo con todo respeto, ¿sí? Hasta los periodistas más éticos en los medios de mayor difusión prácticamente tienen, por ejemplo, de invitados a los mismos de siempre. No hay una apertura real a voces de abajo. Eso es lo que yo alcanzo a notar. Sí es cierto que hay, por ejemplo, hay intelectuales, ¿sí? Hay gente de letras, hay periodistas que en un momento dado, en sus planteamientos va el sentir ciudadano. Eso no lo niego. Pero de eso a que se pueda ya decir que inclusive haya medios de gran difusión en la cual se permite, se fomenta la difusión de las voces de abajo, yo todavía no lo puedo catalogar así. Y también eso es inaceptable. También me parece inaceptable, dicho sea de paso, que por ejemplo se proteste ante un planteamiento, por ejemplo como este de censura en internet, que es muy respetado, y repito, sí me parece que no solo porque se trata de internet, sino porque se trata de, en un momento dado, de írsele sobre la libre expresión, atacar a la libre expresión, eso me parece mal. Pero yo planteo, y esto va para los activistas, esos activistas que no sé por qué razón, ellos sí tienen la atención y la de otros medios de mayor difusión, no lo sé, pero a ellos yo les diría, ¿por qué protestar? Porque se plantee como posibilidad la censura de internet, y no protestar por el simple hecho inminente de que el propio internet, así como en la revolución industrial cuando se inventó la máquina de vapor, actualmente el internet incluso está generando desempleo en la sociedad. Es una herramienta muy práctica, sí. Los avances en la computación son prácticos, sí. Pero también han sido una causa de una inminente consecuencia, que es la pérdida de empleos. Programas que, por ejemplo, ayudan muy bonito a la contabilidad de empresas, pero obviamente que hacen que ya no sea imprescindible un contador. Sin embargo, hay contadores que año tras año siguen egresando de las escuelas y que simplemente no tienen futuro. Al igual sucede, por ejemplo, ahora que está muy de moda el email, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, empleados de correo no podrían quedarse sin empleo mañana? ¿O cuántos dejarán de contratarse por esta facilidad tan enorme del correo electrónico? No estoy diciendo ni para nada me estoy oponiendo a las nuevas tecnologías. Simplemente estoy planteando el por qué protestar por esto y no protestar por un daño real que ya se está padeciendo, ¿sí? El internet es una herramienta muy buena que está logrando, y no solamente en México sino en el mundo en general, está de una u otra manera logrando que sea menos importante el contratar a empleados, así como los avances en la robótica, etcétera. O sea, a mí me parece que es importante plantearlo, ¿sí? O sea, ¿por qué protestas por esto y no por lo otro? ¿Por qué protestas porque haya una censura en el internet y no protestas por la enorme censura de las voces de abajo que llevan décadas tan solo pidiendo justicia social? O sea, yo creo que esos planteamientos son los que debemos hacernos, y que también esos intelectuales, lo digo con todo respeto, esos intelectuales que llegan a participar en otros medios distintos a los comunes, Televisa, TV Azteca, hay intelectuales que simple y sencillamente tampoco expresan ese sentir, tampoco expresan esa voz, ni siquiera se inmutan al clamor popular de que haya democracia en este país. O sea, yo creo que todo eso es lo que sería bueno preguntarles, ¿no? ¿Por qué a esos activistas? Y también preguntar a esos medios, ¿por qué esa voz de esos activistas sí la pones, sí le das eco en tu medio de comunicación, y no se lo das, por ejemplo, a las indígenas que fueron violadas en Atenco, por ejemplo, ¿sí? A todos aquellos que han sufrido injusticias abajo, a todos aquellos que han sido, por ejemplo, encarcelados y resultaron inocentes,
¿Por qué no dar ese mismo espacio a temas que venimos arrastrando, pues ahora sí con una fuerza impresionante? Porque todo es cuestión de tiempo para que solamente vayamos todos de una u otra manera padeciendo lo que viene a ser la injusticia social en la que vivimos. Marta bien planteó, ¿no?, el asunto de que a final de cuentas, por ejemplo, pues pues los intereses son los que van a seguir prevaleciendo, ¿no?, al margen de cómo queden las leyes secundarias de los mismos de allí. Ajá. Sí, perfecto. Sin embargo, seguimos nosotros, los mexicanos en general, seguimos nada más esperando, porque no nomás aquí hay que criticar el hecho de que activistas no les dolió a esos activistas que se entregara el petróleo, que se hipotecara prácticamente el futuro de los mexicanos. No les ha importado eso, les importó únicamente la censura en internet a esos activistas. Ajá. ¿Y por qué diversos medios le dan voz a esos activistas y no a los demás? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué, curiosamente, la clase política sí le pone atención a esas demandas de ese pequeño grupo de activistas cibernautas? Y simple y sencillamente a todo el grueso de injusticia solamente le espera a la Policía Federal para reprimirlos, o ¿cómo se le dice? El caso omiso por parte de los políticos y de las autoridades. O sea, yo creo que al margen de la importancia que pudiera o no para cualquiera de nosotros tener el tema, o las reacciones a ese tema, también vale la pena puntualizar que es parte, desde mi punto de vista, de una enorme injusticia social, que una peccata minuta que apenas se está planteando y que quién sabe tenga tanta importancia ante lo enorme, lo trascendental, lo que estamos pagando con nuestro bolsillo los mexicanos, y que ha ocurrido desde hace décadas. Simple y sencillamente esa importancia no la ha tenido, no la tiene. También el internet como herramienta, también mediante el internet debemos aprender a reflexionar. Marta, ahora vas tú, Marta, y luego Ulises. Pues sí, Bote, ya lo había señalado que el verdadero problema es esta censura, esta omisión, este ninguneo a las múltiples voces a lo largo de todos los tiempos y ahora, de todas las personas a las que están despojando de sus recursos, a las que mantienen una situación de pobreza, gracias a este sistema económico que beneficia solamente a unos cuantos, y esos unos cuantos son los que van a seguir beneficiándose con esta ley. Quiten o no la censura de internet, eso no importa, ellos van a seguir con sus mismos beneficios en contra de los otros, de la mayoría, a los que no les permiten hablar, a los que no les permiten expresar las injusticias que están viviendo, y a los que de verdad se les hace una censura enorme, y que cada vez vamos a hacer más, porque todas estas reformas estructurales que pretenden seguir apuntalando este sistema económico, la energética principalmente, pero bueno, está la educativa, a todos los de la CENTE, como no los dejan hablar, no los dejan expresar realmente, los censuran en verdad en los medios principales de comunicación, los demonizan, no les permiten defenderse, no les permiten aducir sus razones. Esta censura a Denise Dresser no mandó llamar para apoyarlos, tampoco Corral ni Cárdenas, no les importó. Y ese tipo de despojos, despojos que están en todas partes, despojos de derechos, despojos de la vida con toda esta violencia, todo esto no hay una manifestación de todas estas personas, de estos destacados activistas o personajes provenientes de diversos ámbitos para pedir, exigir que
que se pare esta guerra y que se castigue a quien la inició, a Calderón, y que continúa Peña, y que tan impunes siguen hablando y que no les pasa nada. Entonces, pues bueno, yo creo que es este doble discurso, esta situación que afecta no solo a los políticos, a diversos intelectuales, a diversas voces, que realmente parece no conectar las causas con los efectos de lo que sucede, no, parecen que no las ven o no quieren verlas, o realmente las ven pero no dicen nada para de verdad hacer un cambio en lo que está sucediendo, un cambio de fondo, y no nada más estar en los reflectores y estar protestando por situaciones que bueno, sí, les afectan un poco, pero realmente no se les ve de verdad que les importe una verdadera justicia, una verdadera paz, un verdadero bienestar para la mayoría de la población. Exacto, ese es el punto, ¿no? Y te digo porque yo he visto intelectuales que como que, vaya, se les veía inclusive una actitud hace años y que ahora ya ha venido a menos, Ahora ya ha venido a menos, ha cambiado. Y sin embargo, siguen siendo los mismos, al margen de que cambien o no, Marta. Mira, por ejemplo, vemos a los mismos, por ejemplo, con Carmen Aristegui, a los mismos, por ejemplo, con Televisa, a los mismos, y no solamente en el ámbito que tenga que ver en cuestión política o en cuestión periodística, por ejemplo, los ves hasta en los deportes, parece que hay una cosa en la que simplemente nada más cierto círculo es el que puede expresar. O sea, es lo que yo veo. Inclusive hasta lo veo en medios, por ejemplo, como el de MBS, donde sale Carmen Aristegui. ¿Sí? O sea, si vemos, ¿sabes qué? Ok, sí habrá ese sentir popular en algunos de ellos que participan en su programa. Pero a final de cuentas, quitando, por ejemplo, a Aguayo, a Sergio Aguayo, a Lorenzo Meyer, a esta Denise Dresser. Bueno, ¿y luego qué? Es muy raro, por ejemplo, ver voces de abajo. Casi vemos intelectuales que sí tendrán pues la forma de pensar, si tú quieres, y podrán expresar el clamor popular, pero sigue siendo, digamos, ese círculo nada más de ellos. Y eso sucede en varios medios, y eso sucede en internet, y eso sucede por todos lados. El desfogue, por ejemplo, como tú bien decías, Marta, pues es las radios comunitarias, exacto, la expresión directa de ellos. No que un intelectual diga lo que él piensa de lo que ocurre en una comunidad indígena, sino que sea la comunidad indígena la que tenga la oportunidad de poder expresar lo que está pasando en ella. ¿Sí? O sea, lo que está pasando, lo que le están haciendo, por ejemplo, autoridades, por lo que están viviendo, de manera directa. Eso debería de ser lo que se debe de buscar. Y vemos que estos activistas, por lo menos hasta donde yo he podido leer, y aquí me pueden decir si estoy bien o no, adelante, hasta donde yo sepa, esos espacios de expresión que tanta falta hacen en este país, no he visto a esos intelectuales decir nada, no he visto a esos activistas decir nada, sino simplemente se abocaron a una peccata minuta. Por eso lo he llamado así desde que he hecho mis comentarios escritos al respecto en el tiraderodelbote.com. O sea, para mí eso es una peccata minuta comparado con lo que está pasando, con lo que ha pasado, con lo que el propio internet también está sirviendo, ¿no? Para que precisamente pues se vaya dejando de prescindir, ¿no? De prescindir de la mano de obra humana. O sea, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Todos esos detalles también son dignos de señalarse y nadie les está poniendo la debida atención. Ya, a final de cuentas, creo que todo eso es en lo que se debe de trabajar, y no solamente en el aspecto de que están planteando que el internet. Perdón, mira, a mí me da una risa cuando en redes sociales se empezaron a sacar. No, es que con esas iniciativas quieren controlar internet. Espérate un momento. Internet es un servicio privado. Así de simple. Oye, ¿sabes qué es que puedes tener? Fíjate que puedes tener internet de manera pública, por ejemplo, allá en la Ciudad de México. No, sí, pero es un servicio que da una empresa privada al gobierno de la ciudad para que pueda tener acceso a la gente. El internet
está en manos de los potentados de las telecomunicaciones en este país. Así de simple. O sea, no sé hasta qué grado pueda decirlo que en todo el mundo sea así. Pero lo que sí sé es que no cualquiera puede tener lo necesario para prestar un servicio de internet. Estas son cuestiones de potentados. Es como el otro día estaba leyendo, patético, cuando vi que mínimo, ahora sí que como quien dice de entrada para ser tomado en cuenta para participar en las licitaciones de la televisión abierta, 800 millones de pesos, por favor. ¿Acaso seremos tan ingenuos los mexicanos de esperar que haya una televisión que exprese el verdadero sentir del pueblo, cuando tan solo para licitar una cadena de televisión abierta, de entrada el participante debe tener 800 millones de pesitos? ¿Podemos esperar algo así? ¿No es patético que se hable de que es importante abrir a la competencia la televisión y a la mera de los balazos se pidan montos de esa naturaleza? ¿Para qué? ¿Quiénes son los que podrían en un momento dado siquiera tener esa cantidad para ser tomados en cuenta? ¿Quiénes? Pues potentados, señores, no los ciudadanos. No pretendan decirnos que podemos esperar con las nuevas licitaciones una televisión que sirva de espacio de expresión al pueblo. Yo no me trago ese atole con el dedo. No me lo puedo tragar tan solo con ver la base de licitación que plantean. ¿Cómo podemos creer en las buenas intenciones en materia de comunicaciones cuando vemos cómo el propio IFETEL, que tenía un plazo determinado para resolvió cuando le dio la gana? Y simple y sencillamente no pasa nada por ello. Esas son las preguntas. Eso es lo que debemos eso es lo que debemos plantear, y eso es lo que debe pedirse, que se cambie y que mejore en el país. Y esto, lo vuelvo a repetir, va para esos activistas que quién sabe ni de dónde salieron, y que es muy chistoso que a ellos sí se les ponga tanta atención. No digo que no lo merezcan, no digo que no estén demandando algo justo, simplemente digo que qué interesante es ver que cuánta gente no lleva años tan solo pidiendo algo elemental, democracia y justicia social, y simple y sencillamente seguimos siendo, como dicen por ahí, seguimos predicando en el desierto, ¿no? En fin. Ulises. Bueno, pues yo creo que ya para cerrar el círculo de esta crítica, hay que resaltar ciertos puntos, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho aquí es muy importante porque estamos desmitificando dos cosas, ¿no? Desmitificando, pues, la leyenda, ¿no? El discurso de que el internet es igual a progreso nada más por el hecho de estar ahí y por el hecho de ser un medio aparentemente libre, ¿no? Y desmitificando también, pues, que es un asunto que sin restarle importancia se le está dando una relevancia inusitada que pues, se está sirviendo como distractor para que precisamente se trivialicen los temas y se trivialice el descontento, ¿no? Hay un concepto, ¿no?, en los medios de comunicación que se llama disfunción narcotizante. Esto pues fue el concepto de disfunción narcotizante pues fue creado por un sujeto que se llama Laszlo Sveld, ¿no? Es un teórico y un sociólogo de los medios de comunicación, y acuñó esto en los años 60 para hablar de los medios tradicionales y sobre todo de la televisión. Entonces él decía que la disfunción narcotizante es, primero le decía disfunción porque pues, desde un punto de vista más o menos, no sé cómo decirlo, en ese tiempo muy ingenuo, ¿no? Pero desde un punto de vista muy moral, ¿no?, digamos, ¿no?, a final de cuentas, el sujeto dice que los medios tienen funciones y disfunciones, ¿no? Y le llama disfunción a esta, aunque en realidad para mí es muy ingenuo llamarla disfunción, más bien es una de las mayores funciones que tienen los medios de comunicación. La difusión narcotizante, decía él, consiste en que los medios le dan a las personas la sensación de estar haciendo algo por el simple hecho de estar informadas.
Es decir, cuando ven un noticiario, cuando ven una mesa de discusión política, cuando ven un reportaje, ¿no? Cuando se habla de manera muy sensible en Televisión Azteca o en Televisa acerca de la pobreza, porque pues, lo hacen muy a su manera y dentro de un contexto totalmente adulterado, no por otro tipo de información, pero bueno, de repente TV Azteca pasa la historia de una comunidad muy pobre que casi nunca tienen que comer, y sin embargo lo mete en otra cadena de sucesos o de eventos que demuestran al público y que trata de ser sensible, pero de una sensibilidad muy limitada. Es decir, sí, qué bueno que TV Azteca se preocupe por la gente y por los pobres, y tanto que nos pase la vida miserable de esta persona, ¿no? Que todos los días para trabajar y enfermo y que vive en una comunidad y esta comunidad es muy pobre, pero básicamente pues solamente sirve para eso, no sirve como relaciones públicas para que la empresa quede bien, para que el noticiario quede bien, ¿no? Para que la gente siga legitimando ese tipo de información entre comillas, ¿no? Y por otro lado pues también sirve para generar esta disfunción narcotizante. ¿Por qué le llamaban narcotizante? Porque lo narcotizante, el narcótico está en que la persona cuando ve esto cree que está participando, dice Lars Asfeld, en la solución de los problemas por el simple hecho de estar viéndolos en la televisión. Siente que cuando se informa con un noticiero está haciendo algo para que las cosas cambien. Es decir, lo narcotiza y lo induce a la pasividad y a la inacción, creyendo por este narcótico que en realidad sí está interviniendo en la transformación de su realidad por el simple hecho de tragarse la información. Y decir, está usted informado, como dicen los noticieros el duopolio, ¿no? Ahora sí está usted informado. Y entonces yo con estar informado y con ver que hay pobreza y con ver que hay muchos problemas, entonces yo ya cumplí con mi cuota de responsabilidad, ya estoy consciente, y bueno, pues es la discusión narcotizante. Curiosamente en el internet, que ya no es un medio tradicional, ¿no? Es un medio ya contemporáneo que tiene muchas distinciones comparados con los medios tradicionales, ¿no? A través de las redes sociales y de muchísimas cosas, pues, sobre todo el ciberactivismo, ¿no? Ha desarrollado la función narcotizante como nunca lo hizo la televisión. Es decir, aparte que hay un desfogue de tensión social como marcaba en mi última participación, la gente más que nunca a través de Twitter dice, se solicita sangre tipo A para la persona que está en el hospital, que no sé qué, y ahí va uno a darle el famoso retweet, que se dice a reenviar el mensaje de manera viral o exponencial a todos los que nos ven o nuestros seguidores en Twitter, y bueno, nunca se paró a darle la sangre, ¿no? A la persona o el sujeto, ¿no? Que está ahí, ¿no? Sino nunca realmente fue y donó en la mayoría de los casos, pero siente que está haciendo algo y que es muy cool que lo haga y que de veras está ayudando a las personas, que está haciendo una labor social. Y el ciberactivismo es curioso, ¿no? No todo el ciberactivismo consiste en eso, sino simplemente que ese tipo de trivializaciones de las cosas que tú y Marta han hecho tan puntual acerca de dónde quedan las redes comunitarias, dónde quedan los otros medios alternativos, dónde quedan las voces, ¿no? Y se trivializa a través precisamente, ¿no? De poner en el centro un problema que en realidad no es o no lo es tanto como lo quieren hacer ver, incluso teniendo personalización significante, que sería esa manera de poner a personalidades hablando de eso para decir, ven, en donde fulanito habla de eso es que es realmente importante, ¿no? Cuando en realidad, bueno, las redes sociales han ido, y el ciberactivismo han llevado este descubrimiento de aquel sociólogo Lars Asfeld, pero mucho más potencializado de lo que cualquier noticiero potencializa. Ahora, más que nunca la gente al entrar a la red social y decir y criticar, siente y tiene la ilusión de que está haciendo transformación social, cuando en realidad no lo está haciendo. Es muy importante que en este programa no solamente hayamos puesto en cuestión, ¿no?, la supuesta naturaleza, inevitable naturaleza liberadora del internet, ¿no?, que en por sí la tecnología pues siempre ha tendido, como tú dices, a desemplear gente, y mientras más avance, más material humano va a ser desechado. Esa es una discusión que también podríamos hablar después, es muy amplia, pero bueno, ciberespacio también, como tú dices, forma parte de eso. Pero aparte de todo, lo que hay que sí es este programa, esencialmente,
desmitificado al Internet como algo que realmente sí se puede controlar. Es que quieren controlar Internet. Bueno, es que hasta cierto punto Internet es el control mismo, ¿no? No digo que haya cuestiones de liberación y que haya puntos de fuga que de repente sí resultan molestos al sistema y que esos son los que querrían acallar si esta cosa se lleva a cabo, aunque en realidad no les surge, como ya se ha comentado aquí. Entonces, si se desmitifica en este programa mucho la inevitable y la lineal e imperante naturaleza lideradora de Internet. No quiere decir que no la tenga, pero no es tan entusiasta, ni es tan inevitable, ni es tan inalineable como se pretenden sus promotores y entusiastas, ¿no? Y dos, desmitificar este falso movimiento que está habiendo ante una intentona de censura que en realidad no está, sino que es mucho menor, mucho más light, ¿no? Tú le dices peccata minuta, yo creo que no es tanto peccata minuta el hecho de cualquier intento de censura, ¿no? Es una trivialización y es un movimiento light al cual se le están dando, pues sí, como ustedes acaban de decir, todos los reflectores para que todos los agravios que está sufriendo la sociedad en cuanto a su libertad de expresión, en cuanto a su opinión, sigan exactamente por el mismo camino conveniente al poder que hasta ahorita ha tenido, ¿no? Entonces, digamos, sí hay que poner atención, porque como tú apuntaste, Boti, como lo dije yo en la anterior participación, si es un gobierno autoritario, el simple hecho de que se lamenten por el Twitter a muchas personalidades autoritarias los pone mal. El simple hecho de que se desmientan algunas cosas que ellos dicen los pone mal. No es que a largo plazo eso es información, porque no la ha tenido, porque comparado con el gran éxito que tanto el mercado como el Estado han tenido y a través del Internet, los resultados de transformación social han sido mínimos en todo el mundo. A no ser, ya con esto acabo, las filtraciones de Wikileaks, que bueno, algo tienen que ver con esta tecnología, pero tampoco la cosa, siguen filtraciones, pero yo no veo que la cosa cambie absolutamente para nada. Si Assange y Snowden ya filtraron hasta los calzones de Obama, ¿no? Pero en realidad no pasa absolutamente nada, porque esa es la función narcotizante, ¿no? Hasta ahí se queda, y ya con que yo sepa que Assange dijo que la CIA, pues, lo que todo el mundo sabe en realidad, pero ya dio detalles para que estos cuates no se puedan desentender del asunto, ¿no? De ahí a que haya una auténtica acción, que eso es lo que falta, de la información pasar a la acción, no la hay, ¿no? Lo cual yo prefiero un mundo con Wikileaks que un mundo sin Wikileaks, por supuesto, ¿no? Ya con esto acabo mi participación, les agradezco mucho, ¿no? A ti y a Marta. Ya viene 24, la nueva serie de Fox, es una serie, bueno, no es nueva, es una serie que lleva 8 temporadas. Es una serie acerca de un espía, ¿no? Que, bueno, es un espía y siempre lucha contra el terrorismo, no protagonizada por Kiefer Sutherland. Esta serie hay que verla, y no hay que verla para entretenimiento, a pesar de que está muy bien hecha y tiene un manejo de la historia, pues se llama 24 porque todo transcurre en 24 horas en tiempo real. Los 24 capítulos son cada hora de la vida de este sujeto, ¿no? Jack Bauer se llama, es el prototipo del héroe norteamericano, pero es importante poner atención, porque en este momento en donde se están hablando estos temas, pues esta serie se ha dedicado sistemáticamente, el público lo tiene que saber, sistemáticamente a justificar a los norteamericanos en cada una de sus acciones. Es una serie profundamente reaccionaria y es una serie que es básicamente propaganda política pro-norteamericana, en donde se ha hablado, por ejemplo, cuando hubo el escándalo de la tortura, se hablaba justificando la tortura y diciendo que es algo necesario para la seguridad y para salvar vidas humanas. Así se plantea. Y ahora vienen pues contra las operaciones de Internet, ¿no? Vienen contra el uso de ciberespacio más incómodo, en donde también esta nueva temporada de la serie, que ya está muy promocionada, muy aclamada, hay que verla y no para consumirla ni para quedarse así, sino porque es un dispositivo de propaganda a nivel mundial, porque la serie tiene muchos espectadores en todo el mundo, y viene contra los usos de Internet, porque parece que hay una alegoría ahí a Julian Assange y a este tipo a Snowden, ¿no? Diciendo que básicamente por la culpa de las filtraciones que ellos hicieron de cosas secretas del gobierno norteamericano, unos terroristas ponen a Londres de cabeza, y gracias a estos sujetos muchas vidas humanas están en riesgo. Entonces hay que verlo, porque toda esta atmósfera mediática, ¿no? que es imprescindible analizar,
hay que verlo porque esta serie viene con todo, y viene con todo contra cualquier intento de poner la política norteamericana antiterrorista, y sobre todo las imitaciones que se puedan dar en los diversos países, incluso contra nuestra guerra contra el narcotráfico, ¿no? Viene en una defensa y en una apología tremenda de la hegemonía norteamericana, y obviamente pues con ella también de toda la opresión y la desigualdad social que estamos viviendo, ¿no? Y pues muchas gracias. Antes de que te vayas, dime, repítenos por favor, canal y hora. Canal Fox. Canal Fox, pero el no Canal sabes. Fox de televisión de paga, la serie es 24, la nueva temporada, y bueno, pues estaremos analizando porque es grave. ¿Y la hora qué horas es? Pues parece ser que va a tener un horario de 10 de la noche, pero lo pueden ver ya en la programación de Fox en internet. Bueno. Y hay que verla porque viene con todo contra todo aquello que Estados Unidos está molestando mucho, ¿no? Y como quien dice, ahora resulta que quien señala, dice la verdad, denuncia las es el asesino que pone en riesgo las vidas de miles de personas. Está a favor del mal, como quien dice, ¿no? Exactamente, pues en este clima en donde estas cosas del ciberespacio, incómodas, aunque no totalmente peligrosas para el sistema, pero que pues sí preferirían que pues si es posible no se dieran, ¿no? Claro, y entonces el que tortura es el bueno. El que te tortura durante 8 temporadas, Jack Bauer se ha dedicado incluso a ejercer la tortura. ¿Sí? Y es una apología de la tortura lo que han hecho en la narrativa de la serie, porque es un sujeto que salva millones de vidas torturando a personas supuestos criminales y terroristas o cómplices de terroristas para sacar información. Sí, y nunca ha mostrado el menor remordimiento ni el menor arrepentimiento. Es decir, en la serie se hace quedar a los que están en contra de la tortura como una serie de ingenuos, tontos o activistas que no tienen ni idea de lo que sucede. Los que realmente son los que salvan vidas son los que pues aplican la prepotencia norteamericana, ¿no? Sí. La inteligencia de todo el mundo, ¿no? No, está bueno, qué bueno que nos das la recomendación, ahí queda. Y bueno, pues te agradezco yo tu participación. Y bueno, Ulises, como siempre, espléndida tu participación, al igual que la de Marta. Vamos a su conclusión, despedida de Marta, por cierto. Adelante. Bueno, pues bueno, tuviste un dato demoledor al decir lo que cuesta tener una cadena de televisión y abierta que es la que tiene mayor penetración, sobre todo en nuestro país, bueno, y en la mayoría de la población que no tiene internet, que no tiene acceso a internet. Mientras no se combata por esta clase de censura que se basa en el dinero para poder expresar los puntos de vista, que otras voces se escuchen, otras voces que no tienen tanto dinero para poder penetrar y para que las escuchen la mayoría de la población de un país, pues esa es la verdadera censura. Y yo no veo que nadie haga mucho, ni haga marchas, ni que los vean que los reflectores estén sobre las personas que atacan esto, que realmente piden. Esta es la verdadera democratización, que no se requiera tanto dinero para poder escuchar otras voces, para poder que otros puntos de vista se manifiesten, y mientras el entretenimiento, la información esté en manos se basa en el dinero sí tenga como base el dinero, pues ¿cuándo va a haber democracia? Nunca. Y pues bueno, yo creo con eso cierro, y te agradezco mucho a ti, a Luis, haber compartido este espacio, y a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima, Bote. Hasta la próxima, Marta, muchísimas gracias por tu participación. Comento de volada, Marta participó con nosotros en lugar de José Manuel por un asunto personal, no pudo estar con nosotros por José Manuel, pero bueno, tuvimos a Marta. Como siempre, si no es uno, tendremos al otro, que al final de cuentas formamos Yo Libremente Opino, del cual me siento más que orgulloso. Te agradezco mucho, Marta, un saludo, y bueno, pues ahí nos seguiremos viendo en los demás Yo Libremente Opino, y bueno, pues ahí estamos, Marta, un beso y muchas gracias. Y bueno, amigos, pues gracias a ustedes por habernos acompañado. Ahora sí que aquí se expusieron los puntos de vista de lo que hemos pues analizado, que es muy diferente tanto a los que unos medios y otros han analizado y han puesto en la mesa sobre este tema. Y bueno, pues con esto la mejor, ahora sí que pues ya la mejor conclusión, pues cada uno la podremos tener. Y bueno, pues ojalá, y yo sigo haciendo un llamado a la reflexión, a que tomemos muy en cuenta
de que una de las cosas que debemos invariablemente de hacer todos los mexicanos es poner las cosas en su debido lugar y a tiempo. Creo que es también algo por lo que debemos comenzar. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Recuerden que los mexicanos hay mucho, pero muchísimo que podemos hacer de manera pacífica. Todo es cuestión de que nos organicemos, que no nos atengamos a líderes, a políticos, nada. Hay mucho que la sociedad puede hacer. Todo es cuestión de que empecemos cada quien con nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares. Empecemos a dar ese gran paso que yo invito a que demos juntos y que sigamos adelante. Un abrazo a todos, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo en los videocomentarios que correspondan en el transcurso de esta semana y que estén bien. Tiraderodelbote.com